Así que enhorabuena, Víctor Hugo Rodríguez, Negocios Televisión en América. Estamos con ganas de ver esa entrevista. Hoy te dejo el mercado en negativo, como hemos pronosticado en la apertura. Sí, es así, Alma. El mercado ha estado bastante fastidioso. Tú sabes que a veces el mercado, como ya estamos tan acostumbrados a los saltos que nos da, nosotros estamos intentando descifrar muchísimo las cosas y vemos que todo está un poco fastidioso el día de hoy. Como saben, hoy es martes 20 de mayo del año 2025. Estamos, mientras esperamos el cierre del día de hoy, estamos básicamente esperando los resultados de Palo Alto y de Toll Brothers. Tuve la oportunidad, como ustedes saben, durante los últimos días de estar en el piso de lo que sería la conferencia del Money Show de la edición de Miami. Vamos a estar, si Dios quiere, en todas las demás ediciones que tienen a lo largo y ancho de los Estados Unidos. El Money Show es una de las conferencias importantes que tiene información, valga la redundancia, en todo el sector financiero. Conversamos con un señor que se llama Sidney Armani, que efectivamente está muy metido en el área de la inteligencia artificial, donde indudablemente dentro de todo lo que nos está explicando nos dijo que efectivamente el cáncer, que es otra de las cosas que hemos escuchado por allí, pudiese ser efectivamente curado con todos los patrones de reconocimiento de las células cancerígenas que pudiese hacer la inteligencia artificial para buscar cuáles son los protocolos de medicina que pudiesen atacar y acabar con esa mutación maligna. Así que yo creo que es bien importante y le pido que si quieren al equipo de producción que por favor nos dé paso a eso que tuvimos desde el Money Show. Adelante. Sí, bueno, fíjense ustedes, una de las cosas que también es importante, mientras nos tiene todo el equipo de producción allí, es efectivamente, como yo le estaba diciendo a Alma, que los índices están 0.87% a la baja, el Nasdaq, 0.78% el Standard & Poor's 500 y 0.62% a lo que sería el Dow Jones. Me informa el equipo de producción, porque recuérdense que estamos en vivo, estamos haciendo muchísimas cosas, hay una cantidad de comunicaciones que tenemos también, como ustedes ven, los aparatos por los cuales nos comunicamos, que la entrevista con Armani, con Sidney, la vamos a tener luego del cierre, casi al finalizar lo que es la extensión del cierre de Wall Street el día de hoy. Entonces, sin más ni más, vamos a darle paso, como estábamos diciéndoselos por allí, a qué es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy que nos llamaría la atención. Fíjense ustedes, para hacer un poco de calma, porque el programa de hoy quizás lo podemos tomar con un poco más de calma y tratar de analizar qué es lo que se dice tras bastidores. Por cierto, hace poco pudimos observar una entrevista que se le hizo a Elon Musk, donde notamos una cadena hermana donde Elon Musk pudiese haber tenido básicamente una, digamos, posibilidad de mostrar algún tipo de incomodidad con respecto a ese periodista de la cadena CNBC que le hizo la entrevista, y observamos cómo indudablemente la acción se mueve mientras él está conversando, mientras él está hablando. Yo creo que es bien interesante poner en perspectiva todo lo que nos dice Elon, porque yo quiero que ustedes terminen de comprender todo lo que nos dice Elon con respecto a, digamos, esa manera en cómo él se estaba expresando de lo que venía haciendo con el Departamento de Eficiencia. Yo creo que Elon no estaba muy cuadrado, muy enfocado efectivamente dentro de lo que él estaba diciendo en la entrevista, y creo que se sentía bastante incómodo, y de hecho no hay mucha información cierta con respecto a lo que puede verse en términos de innovación con respecto a Tesla, ¿verdad? Y yo creo que efectivamente eso se notaba muchísimo en el body language que básicamente decía que tenía él en esa entrevista. Otra de las cosas que me llama muchísimo la atención era lo que decía él con respecto a las
posibilidades de compararse con esta otra compañía que tiene robots en cuanto a los vehículos, como es Waymo, que como ustedes saben es parte de Google, entonces de Alphabet. Entonces hay muchísimas cosas que nosotros observamos en esa postura, en esa manera de hablar que tenía Elon Musk, que ustedes van a estar observando porque va a ser reportada por muchos medios de comunicación y afortunadamente aquí en español desde la Tribuna de Negocios TV, nosotros tenemos esa excelente habilidad de poder darles esas primicias de lo que sería lo que dijo Elon. Como les estoy diciendo, muy incómodo se vio en la entrevista y donde efectivamente se notaba una cara un poco desencajada. Para que tengan una idea con respecto al día de hoy, que los índices están pero bastante fastidiosos, nosotros vamos a observar, como les estaba diciendo al principio, los resultados de Palo Alto Network y de Toll Brothers. Esas dos compañías son muy importantes porque una tiene que ver con la parte de ciberseguridad, que como nos decía el analista con el que hablamos y pusimos el día de ayer en el caso del programa de ayer, que tuvimos también la oportunidad de entrevistar en el Money Show, Dan Ives de Wedbush Securities, hay mucha necesidad básicamente a todo lo que tenía que observarse con respecto a los protocolos de ataque contra las compañías, y él decía que era importante tratar de posicionar de compañías como Palo Alto Network porque habían demasiados ataques de hackers. La otra cosa interesante que vamos a tener al cierre del día de hoy es todo lo que tiene que ver con la constructora de viviendas de lujo que se llama Toll Brothers, que van a tratar de publicar los datos y eso nos va a dejar medir cómo está la confianza, cómo está la salud del sector inmobiliario, y es interesante desde el punto de vista corporativo porque realmente, para que ustedes cuando vayan a evaluar el programa de hoy lo sepan, no ha habido nada que realmente nos haya podido llamar la atención el día de hoy. Otra de las cosas interesantes e importantes es que Kevin Hassett insinúa nuevos acuerdos comerciales esta semana. Hassett, que también es interesante porque no hemos tenido ningún acuerdo, es lo que sería el ex asesor económico de la Casa Blanca, y él sugirió el lunes en la mañana que podría haber más anuncios de acuerdos comerciales. Eso lo dijo el día de ayer. Sin embargo, también debemos iniciar de indicarles a todos ustedes que es importante que después en la tarde, porque hay una cantidad de contradicciones con respecto a lo que dicen quienes están a cargo de la política comunicacional en la Casa Blanca, pareciera que no va a haber anuncios importantes durante la reunión de lo que sería el Grupo de los Siete, que se van a reunir, el Grupo de los Ministros del Grupo de los Siete en Canadá, durante las próximas horas. Otra de las cosas que nos llama la atención es todo lo que tiene que ver en el Congreso con el proyecto de la ley de reconciliación en la Cámara de Representantes, porque hay muchísimas cosas sucediéndose ahí y el presidente Trump, que no entendemos su postura, está, digamos, amenazando al Partido Republicano de que si no llegan a un acuerdo con la reconciliación, pues se verían bastante mal de cara a las elecciones parlamentarias del 2026, cuando se venza el recorte de taxes que se inició en el año 2017 y que Donald Trump quiere seguir extendiendo, además de incurrir en otros recortes de taxes. Hay una cantidad de escepticismo. Hay que decirlo abiertamente, hay un desorden. Nosotros quizás podemos estar en sintonía con algunas políticas de Donald Trump, pero observamos un desorden importante de parte de la, digamos, línea que tiene el gobierno de Trump desde el punto de vista allí muy increíble. Nosotros creemos en esa teoría del caos. De hecho, yo se las he estado hablando por allí, que hay una teoría del caos que hace que Donald Trump a través de ese caos salga ganando. Pero también hay que decir otra cosa para seguir con el tema del programa del día de hoy. Ayer Donald Trump anunciaba el fin de semana con bombos y platillos que iba a conversar con Vladimir Putin y que iban a llegar a algún acuerdo, porque para poder llegar a un acuerdo de paz con todo lo que tenía que ver básicamente lo que sucede allí en Ucrania, pasaba por él y lamentablemente no hubo nada. Es una realidad que él se le está empastelando todo el tema geopolítico y que indudablemente el equipo tiene unas expectativas creadas muy altas y que lamentablemente todo se vuelve a la realidad como cualquier ser humano, porque no podemos olvidar que el jefe de la administración Trump, que es precisamente Donald Trump, es un ser humano a fin de cuentas. Hay una conferencia que se inició hoy a la 1 de la tarde, 13 horas hora del este de los Estados Unidos, que es uno de los eventos más importantes de Google, porque efectivamente va a estar anunciando avances en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. De hecho, ahora mismo estoy viendo en las pantallas que hay una compañía que se llama Warby Parker, que ha subido
15% en los últimos minutos, luego de que anunciara, que probablemente sucedió en la conferencia, algún tipo de acuerdo con Google en términos de lo que serían los lentes inteligentes, ya que Warby Parker, como les digo, Warby Parker es una compañía que está, digamos, desarrollando eso que está allí. No puedo olvidar tampoco. Estamos haciendo todo este análisis y toda esta sinopsis que tenemos hoy, jueves 20 de mayo, de que el 22 de mayo, que es el jueves, hoy es martes, disculpen, el jueves 22 de mayo vamos a tener los índices PMIs, que son sumamente importantes porque nos permiten saber por dónde va la dirección del crecimiento económico aquí en los Estados Unidos. También sucedieron cosas esta mañana antes del arranque, como fue el hecho antes del arranque de la Bolsa de Nueva York, que dos bancos centrales relajaron su política monetaria durante la noche y el Banco Central de Australia y el Banco Central de China tomaron medidas esperadas que eran fundamentalmente medidas de estímulo, donde efectivamente bajan sus tasas de interés, mostrando que efectivamente hay una desaceleración en sus respectivas economías. Recuérdense ustedes que dentro de todo esto que estamos observando, el Banco Central de los Estados Unidos es el que se ha mantenido más firme en términos de no rebajar las tasas y todavía no hemos escuchado, que yo creo que pronto lo vamos a poder escuchar, de que Donald Trump vaya a lanzar algún tipo de, digamos, acusación a través de las redes sociales contra efectivamente el presidente de la Reserva Federal, Jeremy Powell. Mira, otra de las cosas interesantes que tengo por ahí para decirles es el hecho de lo que sucede con algo muy lejos, que son los bonos japoneses a largo plazo. Y es interesante porque hay una relación entre lo que sería toda la parte de la, digamos, cómo yo me endeudo en yenes japoneses para trabajar en términos de renta variable e inclusive renta fija por el arbitraje de tasa. Es decir, yo me endeudo en yenes japoneses a un interés muy bajo y con ese, digamos, endeudamiento compro dólares estadounidenses o compro otras monedas que tienen ciertos rendimientos y practico lo que se hace normalmente y comúnmente llamado el arbitraje, que específicamente yo tengo la posibilidad de hacer una aseguranza de unos precios más altos en un lugar, más bajos en otro lugar. Vuelvo a repetirlo, me endeudo en yenes japoneses a unas tasas muy bajas, fijas, y yo agarro, o fijas por cierto tiempo, por ejemplo, y yo agarro y voy y compro papeles que tienen unas tasas fijas o por cierto tiempo que básicamente me entreguen un crecimiento y esa, digamos, ganancia es lo que forma parte de ese arbitraje porque prácticamente lo puedo hacer de manera inmediata. Hay otra cosa que creo que es interesante con respecto a esos bonos japoneses y es que rompen máximos históricos en lo que sería la curva a largo plazo, reflejando una caída de la confianza por parte de los consumidores. Y les traigo que esto es muy importante porque recuérdense ustedes que lo que sucedió con la rebaja crediticia que nos hizo Moody's, que es una calificadora de riesgo a los Estados Unidos, no afecta nada más a los Estados Unidos, sino a todo el mundo. Ustedes tienen que entender lo siguiente, que a veces no se nos explica normalmente. Si yo rebajo la calidad crediticia del país que digo que es la economía más importante del mundo, tengo que preguntarme qué me queda para los demás. Anteriormente habían otras economías robustas que le hacían el contrapeso a los Estados Unidos, pero si la principal economía del mundo, por decirlo en el argot popular, está pasando aceite, como cuando los carros se van descomponiendo, imagínense ustedes lo que les queda a las demás economías. Y efectivamente, yo creo que es interesante que tomemos en cuenta el comportamiento de lo que sucede en Japón, porque tengan claro que si Japón empieza a ver una, digamos, capacidad de que esos bonos no tengan algún tipo de demanda, ahí van a haber cambios en su política monetaria, entiéndase la movilización de las tasas de interés. Y yo lo digo, y algunos se ríen porque parecerá jocosamente, cualquier estornudo que haya en esa economía japonesa puede efectivamente tener una connotación importante en lo que sería la economía americana o la parte occidental. Dentro de la otra cosa que nos llamó la atención durante la mañana del día de hoy, resultó el hecho de los resultados mixtos que tuvimos de una compañía que, como ustedes también conocen, se llama Home Depot. ¿Por qué es importante? Fíjense ustedes, porque dentro de todo lo que sucedió con respecto a que reportó, por ejemplo, una ganancia por acción de $3.56 versus los 3.60 que se esperaban, que es importante que nosotros veamos eso que está allí, pero es mínimo, quien forma parte del equipo gerencial nos deja saber que a diferencia de lo que se anunció en Walmart, ellos, fíjense bien esto, no subirían los precios. Es decir,
ellos tratan de dejarle saber al mercado que ellos estarían bailando, como lo dije yo esta mañana cuando hablaba con Alma, el son que le toque la Casa Blanca, ¿verdad? Ellos bailan el color de esa música. Pero lo que usted tiene que comprender desde el punto de vista lógico, porque aquí se aplica la lógica, es que, claro, ellos no van a subir los precios porque efectivamente ellos van a tener la posibilidad de asumir todo lo que tiene que verse con la posibilidad de que no hayan en los anaqueles todo lo que ellos precisan. Vamos a darle paso al equipo de producción porque Alma viene con unas noticias importantes. Adelante, Alma. Pues sí, gracias Víctor Hugo, porque tenemos una noticia de última hora y es que el gobierno colombiano de Gustavo Petro ha exigido explicaciones al gobierno español de Pedro Sánchez por un presunto maltrato policial a un grupo de colombianos. El presidente de Colombia ha compartido en redes sociales con un mensaje en la red social X un vídeo en el que se observa a varios uniformados golpear a una migrante en la ciudad de Valencia. Dice Gustavo Petro en ese mensaje que están leyendo ustedes en sus pantallas que espera del gobierno español una explicación. Lo ha hecho en X al compartir un vídeo en el que se ve como varios policías lanzan al suelo y golpean a una mujer migrante colombiana en la ciudad de Valencia. Aquí la policía española, dice Gustavo Petro, ataca a 5 migrantes colombianos. De acuerdo con los reportes del vídeo, la mujer que aparece se llama Laili Colorado, tiene 26 años y lleva 3 años residiendo en España, donde también residen su hijo y sus padres. Colorado, ella cuenta que fue atacada el sábado pasado cuando caminaba junto a su hijo y con otra mujer. La Policía Nacional, por su parte, ha asegurado que las detenciones se han producido tras la presunta comisión por parte de la persona de un delito de amenazas con arma blanca en un restaurante. Así que, según dice la Policía Nacional Española, esa intervención policial en Valencia tendría que ver con la reducción de la persona por la comisión de un delito de amenazas con arma blanca en un restaurante. Sin embargo, esta explicación no sería suficiente según el gobierno de Gustavo Petro. Cuando la mujer, Colorado, se negó a identificarse según su relato, dice que uno de los oficiales le empujó de espaldas contra un coche para ponerle las esposas. También hemos conocido que, según Colorado, se produjo un abuso de fuerzas que habría despertado debates sobre la xenofobia de las autoridades contra los migrantes. Un vídeo por el que, recordemos, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pide explicaciones y que desde la Policía Nacional se justifica explicando que la detención se produjo tras la presunta comisión de un delito de amenazas con arma blanca en un restaurante. Pero esa es la última hora. Petro exige respuestas a España por el presunto maltrato policial a un grupo de colombianos. Víctor Hugo. Bueno, vamos a ver qué es lo que le dice España con respecto a ese maltrato de colombianos. Ya veremos. Recuérdense que por allá hay algunos problemas con Colombia con respecto a que se está girando hacia China. Ya de eso hablaremos con algunos colombianos que vamos a traer a la tribuna la semana que viene. Fíjense bien, como les estaba diciendo, para no desviarme del foco importante de lo que era de Home Depot. Si Home Depot, entienda esto, no sube los precios y los precios o los costos a ellos les suben, entienda que la única salida que hay aquí es que no lo vendan. Que cuando usted vaya a los anaqueles en los Estados Unidos, y eso puede pasar en muchos otros lugares del mundo entero, no haya. Entonces, de esa manera yo justifico, yo no estoy subiendo los precios, sencillamente yo no estoy trayendo ese producto, porque ese producto no me permiten los márgenes poder venderlo, como los márgenes no me permiten, a menos que suban los precios, yo me arropo con la cobija de yo no subo los precios, pero la realidad es que va a haber escasez. Y eso es algo que tenemos que comprender precisamente desde el punto de vista de lo que pudiese pasar con los aranceles. Y como yo le decía a Alma esta mañana, cuando ella me transfería un poco las riendas a las 9 y algo de la apertura, ¿qué podía pasar con el mercado? El mercado, desde el punto de vista probabilístico, pareciera entrar entonces en una especie de retroceso donde se ven las realidades de todo lo que pudiese estar pasando. A esta hora,
cuando son, básicamente ahí tenemos que tenemos que comentar todo lo que venimos haciendo esta tarde. Dentro de un rato vamos a tener esa entrevista con Sidney Armani, que es un señor especialista en todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, y eso lo hicimos desde el Money Show, donde estuvimos en vivo y donde vamos a estar transmitiendo muchas de las cosas con muchas de estas personas, básicamente desde el punto de vista de lo que hacemos desde la conferencia. Miren, una de las cosas interesantes es que a esta hora, que son las 3:18 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, nosotros tenemos el Nasdaq, el Standard & Poor's 500 y el Dow Jones cayendo, igual que el Russell 2000. Les leo rápidamente, pero realmente ha estado como en una caída en línea, digamos, estandarizada. No hay caídas abruptas, se ha mantenido allí. 0.56% el Dow, 0.67% el Standard & Poor's 500, 0.74% el Nasdaq abajo, y el Russell 2000 0.29, donde la volatilidad aumenta ligeramente, poniéndose en el orden de los 18.27 puntos. Tenemos que dar una radiografía al mercado cuando son, como les digo, las 3:19 horas del este de los Estados Unidos, 9:19 por allá por mi queridísima Madrid, porque el mercado ha estado en una especie de línea de fastidio, donde efectivamente no se le vislumbra algún tipo de movilidad en ninguna de las áreas en particular. Cuando revisamos las criptomonedas, también estamos en un nivel ahí de los 106.000. Estábamos en 104, 105, 104, 103, ya estamos por los 106.000. No perdamos de vista que en cualquier momento, si el mercado vuelve a tener, como decimos, una patica hacia arriba, compren este activo más que proporcionalmente. Y los ojos están puestos ¿en qué? En que en esta tensa calma, que no termina de despejarse porque no pareciera haber ningún aliciente para que el mercado subiera de inmediato, ni tampoco una venta que nos permita tener miedo, es cuando precisamente se forman ciertos ambientes en el mercado donde no se sabe la dirección que va a tomar, pero no faltarían más de 48 horas para que el mercado tome una posición, bien sea hacia arriba o hacia abajo. Desde el punto de vista de los sectores, todo está muy tranquilo. Es un día que, muy importante decirlo de esta forma, es como cuando los niños no van al colegio el día martes y no pasó nada ese día en el colegio, no mandaron tarea, nadie se perdió de nada. Pareciera que el mercado está en una tensa calma donde no habría ningún tipo de movilización. Otra de las cosas interesantes que, como ustedes saben, nosotros tocamos acá dentro de la tribuna, y voy a permitirme poner una de las láminas que traemos y que el equipo de producción me pone por allí, es ¿cuáles son esos titulares que en definitiva han hecho que algunos de los manejadores de dinero se pregunten qué pueden hacer con ese titular, es decir, con esa noticia, para tratar de entender hacia dónde va la, digamos, dinámica macro del mundo? JP Morgan advirtió que los inventarios de los autos, oigan esto, están básicamente agotándose los precios que estaban antes de lo que se importó en los Estados Unidos, lo que se trajo antes de que se implementaran los aranceles. Eso coincide con lo que dijo Walmart, de que en unos días tendríamos o un aumento de precios, o lo que les estoy diciendo yo desde la tribuna del cierre extendido de Wall Street: no subimos los precios, pero no hay. ¿Cómo es la cosa? Bueno, nosotros no subimos los precios, señor presidente, sencillamente no hay. Y eso quiere decir que es básicamente darle pie al mercado negro, al mercado por debajo de la mesa, porque eso podría hacer que haya una escasez, pero que no puedan acusar a las compañías de que están subiendo los precios, sino que están retirando eso que está allí. Pero también usted entienda que si yo retiro cosas de los anaqueles, yo tampoco tengo facturación como compañía. Eso le puede pasar a Home Depot, le puede pasar a estas compañías que venden carros y a todos aquellos que quieran sencillamente torear la dinámica que nos está dictaminando la Casa Blanca, de que quiere que lo que serían costos se lo coman las compañías no se lo van a comer, sencillamente van a alejarse de esos rubros en particulares, y eso es algo muy peligroso, porque entonces esto sí pudiese dar pie a despidos, porque sencillamente habrían oportunidades dentro de esas compañías que no estarían generando dinero, y la única manera de hacerle frente a la estructura grande de costos de la compañía es dejando ir a una cierta cantidad de personas. Hay algo interesante también desde el punto de vista geopolítico que hemos tratado aquí en la tribuna de lo que sería Negocios TV, que es el discurso optimista que muestra Donald Trump sobre las negociaciones entre Rusia y Ucrania.
y obviamente él tiene eso, como se los estaba diciendo yo, muy optimista. Sin embargo, se nota un tono muy reservado de Vladimir Putin que pareciera decir, como se estaría comportando, que estaría lejos de terminar la guerra. Eso lo hace en un análisis muy claro el Financial Times y otro portal, digamos, de noticias que se llama el Atlantic. El líder también supremo de Irán, de este país importante, restó posibilidades de un acuerdo nuclear con los Estados Unidos. Eso nos lo dice Bloomberg. Y sin embargo, estas dos noticias bastante malas en materia geopolítica no terminan de mover el activo que se movería cuando hay riesgos geopolíticos más que proporcionales, como lo es el petróleo, que sube ligeramente. En el sector automotriz, General Motors, según lo que dice el New York Times, dejará de exportar vehículos desde los Estados Unidos a China como resultado de la guerra comercial, es decir, ya no va a tener facturación de todo lo que haga en China. Y Waymo, según lo que estuvimos observando y lo que dice el CNBC, pues recibió una aprobación para expandir sus servicios de taxis autónomos, es decir, que no tengan conductores, en la ciudad de San José, en California. Uber y Waymo, para que también tengan una idea, anunciaron que comenzarán a ofrecer viajes de robotaxis en Atlanta a clientes seleccionados antes del lanzamiento completo que vamos a tener en este verano. Es decir, ahorita al principio de junio y la primera mitad de julio, antes de que comience el verano en los Estados Unidos, vamos a tener esos robotaxis también teniendo la habilidad de operar en Atlanta. Hay que prestarle atención a esto porque precisamente como nos lo dice una persona que entrevistó hace un tiempo atrás, José Antonio Vigner, acá en la tribuna de manera exclusiva a Cathy Woods, por ahí viene un incremento en todos esos vehículos autónomos que no tienen chofer, que también tienen una especie de, digamos, inteligencia artificial incorporada y que permiten que ahora no tengamos ningún tipo de chofer para que nos traslademos del punto A al punto B y marca una revolución dentro de todos nosotros. Es decir, como yo le decía a una de mis hijas hace unos días atrás, es probable que no tengas que aprender a manejar y que sin embargo tengas un carro porque tengas básicamente un chofer dedicado. Desde el punto de vista del sector financiero, Jamie Dimon básicamente nos viene diciendo que los mercados están demasiado confiados frente a los temas como los aranceles, la política fiscal y la geopolítica. Pero sacando del baúl de las informaciones, Jamie Dimon se ha comportado de una manera estratégica, casi siempre llamando a temas incendiarios. Entonces recibimos unos papeles con unos análisis y entendimos el porqué de la postura de Jamie Dimon y no deberíamos acusarlo de eso, ni mucho menos, pero sabemos que cada vez que al mundo financieramente le va mal, le va bien a JP Morgan porque como es el banco más importante del mundo, se traga a los que están en problemas. Y eso pudiese explicar la dinámica de por qué Jamie Dimon sale diciendo siempre durante las últimas X cantidad de intervenciones que le da a la prensa de que el mundo se está acabando porque ellos juegan esa dinámica, porque es como ellos aglutinan y aglutinan más poder. Obviamente no sabemos si esa teoría conspirativa es cierta, pero haría sentido, además de que efectivamente recomienda, según lo que dice Business Insider, que también es un portal de noticias, a los líderes evitar la expansión, lo dice en su propio banco, de plantillas de nuevos empleados, porque obviamente ve riesgos en el mediano plazo. Otra de las cosas que también me llamó la atención, porque no coincide con lo que él está diciendo, es la compra de una compañía que se llama RXR, de un edificio que está en Nueva York por $1.100 millones, el 590 Madison, y que efectivamente forma una antesala clara de un récord por la compra de edificios de oficinas en los Estados Unidos, porque efectivamente hay una vuelta interesante básicamente a ese mundo que tiene que ver con la parte del real estate, y desde el punto de vista de la tecnología y de los medios y de las telecomunicaciones, hay un acercamiento nuevamente entre Microsoft y OpenAI, que es la compañía que hace ChatGPT, que también tiene a muchos viendo allí cómo maneja la posibilidad de seguir comprando Microsoft, porque efectivamente, básicamente allí pareciera que vuelven a ponerse de acuerdo, a pesar de que hay otros rumores de que hay un alejamiento entre los directivos de Microsoft y los directivos como Sam Altman, que es obviamente el CEO de lo que sería lo que sería OpenAI, según lo que nos cuenta el Financial Times. Le pido al equipo de producción que por favor nos ponga nuevamente allí con Alma, que tiene unas noticias interesantes de última hora. Alma, cuéntanos, por favor, adelante. Tenemos dos noticias de última hora.
Una nos lleva al CEO de Tesla, Elon Musk, que dice que está totalmente comprometido con seguir siendo el asesor del presidente de Estados Unidos. Palabras de Elon Musk que se producen, bueno, pues solamente unas horas después de que Elon Musk haya concedido una entrevista en el Foro Económico de Qatar, en el que se le ha preguntado precisamente por ese conflicto de intereses entre ser dueño de empresas y ser asesor del gobierno. Dice que no hay ningún tipo de conflicto de intereses porque él no tiene ningún tipo de poder ejecutivo sobre la administración Trump, simplemente aconseja. También ha hablado, bueno, pues de la gran carga personal y familiar que ha tenido que sufrir como consecuencia de ser un personaje político. De hecho, cuando se le ha preguntado sobre si se arrepentía, bueno, pues no ha dicho que no, pero sí que ha habido varios segundos de pausa. También se ha referido a la propia compañía, a Tesla, y dice que al margen del gobierno de Estados Unidos, al margen de eso, la compañía va bien y la compañía solo está renqueando un poco en ventas en Europa. Pues bien, la última hora es que el presidente de Estados Unidos, Elon Musk, estaría totalmente comprometido con Trump y va a seguir como asesor. Y les contamos otra noticia de última hora porque tenemos palabras de Rafael Bostic de la Fed de Atlanta, que se ha referido, bueno, pues a la situación económica de Estados Unidos, al impacto de los aranceles, etcétera. Diferentes titulares que ha dado Rafael Bostic. Entre ellos dice que el nivel arancelario actual es mejor que el inicialmente propuesto. Estos recortes arancelarios, bueno, pues que se han producido tras los acuerdos entre Estados Unidos y el Reino Unido, entre Estados Unidos y China, pero dice Rafael Bostic que todavía el nivel arancelario actual es lo suficientemente alto como para que sea difícil evaluar qué sucederá. También dice que hay mucha incertidumbre sobre cómo responderán los consumidores a otra ronda de inflación. Dice que los hogares podrían ser más sensibles a los precios de ahora. Más titulares de Rafael Bostic. Dice que los balances de los consumidores ahora mismo no son tan sólidos como hace 3 o 4 años y que algunos han vuelto a los niveles previos a la pandemia o tal vez incluso son más débiles. También dice que las empresas dicen que la demanda todavía no es lo suficientemente fuerte como para justificar su fuerza laboral actual, aunque estén desarrollando planes de contingencia. Y ojo, algo importante, dice Bostic, que escucha cada vez a un número mayor de empresas que ya no puede retrasar su respuesta a los aranceles mediante cambios en los precios o en el empleo. Es decir, dice Bostic de forma indirecta que los aranceles impactarán a largo plazo o a medio sobre el empleo y sobre los precios. También dice que la Fed necesita estar más segura acerca de las perspectivas para sentirse cómoda respecto a cómo debería cambiar su política monetaria y dice que la economía de Estados Unidos va a experimentar una desaceleración de la actividad, pero que es difícil determinar cómo se manifestará eso por sectores y a nivel nacional. También dice que el funcionamiento del mercado no es un riesgo a día de hoy y que la certeza significa que las reglas para el comercio y otros aspectos de la economía son lo suficientemente estables como para que la gente bueno, pues pueda saber cómo actuar. Y también les vamos a contar un último asunto, y es que ha hablado el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, con el primer ministro británico, Keir Starmer, y celebra las nuevas sanciones británicas y de la Unión Europea contra Rusia, afirmando que sería bueno si Estados Unidos también ayudara. Es decir, el presidente de Ucrania intenta presionar a Zelensky para que continúe con la imposición de sanciones a Rusia después de que la Unión Europea, lo ha confirmado la alta representante Kaja Kallas, haya aprobado un nuevo paquete de sanciones. Esas son las noticias de última hora. Víctor Hugo, vuelvo contigo. Muchas gracias, Alma. Gracias por mantenernos siempre allí con la dinámica de entender lo que está pasando por ahí, que a veces estamos en vivo y no lo tenemos todo. Le doy paso a que el equipo de producción nos pueda poner un invitado que traemos hoy, efectivamente, de un país interesante de América Latina. Como lo ven ahí en pantalla, creo que está en uno de los laboratorios de la universidad. Estamos viendo a Paul Ceballos, quien ya ha estado con nosotros en otras oportunidades y que efectivamente tiene una responsabilidad muy importante, como lo es educar a los jóvenes que están en Lima, en Perú, desde la icónica Universidad de Lima. Paul, te doy las gracias por venir, las gracias por estar con nosotros. Creo que lo primero que tengo que decirte es felicitarte porque el Papa es peruano y entonces efectivamente el Perú se lleva unos honores por allí. Así que amén, 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 como digo yo. Y la otra cosa que te quiero preguntar es, ¿qué estás observando con algún tipo de retroceso en la economía peruana que efectivamente pueda estar teniendo algún retroceso? ¿Qué ves allí? ¿Existe ese temor o cómo ven ustedes los peruanos lo que pueda estar pasando con el país de ustedes? Muchas gracias por estar aquí, Paul, cuéntanos. Muchas gracias, Víctor Hugo. Muchas gracias también a tu público presente. Y sí, en efecto,
La noticia que recibimos todos el 8 de mayo respecto al nombramiento de Robert Prevost como Papa, ahora León XIV, definitivamente llenó de júbilo al país, siendo Perú un país predominantemente católico. Y sin contar que esto obviamente va a tener algunos efectos, por lo menos en Chiclayo, que es donde el Estado ha pasado su diócesis por cerca de 20 años, va a tener definitivamente un efecto positivo en temas de turismo. Tanto es así que ya el día de hoy justamente han aperturado una ruta del Papa León XIV, que es dentro de esto que se conoce como turismo eclesiástico, que seguramente va a generar que pueda aumentar el turismo a Chiclayo, que está al norte del Perú, entre 30 y 60% aproximadamente, así que dentro de todo es una buena noticia. Sumado a otros momentos que dentro del país vienen favorables, como por ejemplo el puerto de Chancay, que está operando hace un tiempo, el nuevo aeropuerto que está ya por empezar operaciones el 1 de junio, que hoy está en marcha blanca, y otros desarrollos más que también de alguna manera favorecen al país, sin contar que hay también otras preocupaciones, como lo que tú comentas del tema tarifario, el tema arancelario. Mira, si bien es cierto, y justamente se escuchaba antes de pasar a nuestra entrevista, esta incertidumbre que genera las ida y venidas de aranceles, primero te impongo aranceles, luego los pongo en pausa, pasan 90 días, sabe Dios qué va a pasar en 90 días y otra vez estamos con la misma retórica, ya obliga a los negocios a tener que tomar decisiones importantes respecto a si va a ser necesario o no que muevan parte de esa infraestructura logística. No pueden esperar ya más de incertidumbre y ya entiende, creo que de alguna manera el mundo, que esta dinámica de idas y venidas de aranceles va a continuar y aumenta una capa de incertidumbre. A tu pregunta, ¿cómo afecta esto a nuestro comercio exterior? Al menos al cierre de abril, no se ha visto aún efectos en lo que es el flujo comercial de Perú con Estados Unidos, porque también recordemos que muchas de las tarifas que debían ser impuestas, ese 10% que nos tocaba a nosotros dentro de la banda favorable, en gran medida se han puesto en pausa, pero sí se ha comunicado que la expectativa es que de proceder con estas tarifas, que era 10% que nos tocaba a nosotros, es muy probable que eso afecte nuestro PBI en 0.5% aproximadamente. De todas maneras va a tener un efecto. Y esto no es poca cosa. En países como el nuestro, donde requerimos crecer a un ritmo de casi 5% anual para poder generar empleo, un medio punto porcentual es algo importante y definitivamente nos va a generar un impacto. Yo acá solamente antes de ya seguir conversando quisiera también comentar lo siguiente, pero también justamente esta dinámica que está llevando. Hay algunas empresas, te cito el caso de una empresa que es Michael Kors, que ya está considerando justamente para saltar los aranceles que China o que Estados Unidos, perdón, va a poner a la producción china, ya está considerando poder traer acá toda su infraestructura y poder fabricar toda la cuestión textil acá en Perú para justamente poder surcar estas tarifas que seguramente van a llegar en mayor o menor medida. Entonces, este planteamiento de tarifas está generando este reordenamiento en términos comerciales y muchas empresas van a empezar ya a tomar decisiones respecto a dónde mover parte importante de su infraestructura productiva. Y ahí tal vez América del Sur, como somos hasta ahora la zona que va a ser menos castigada por las tarifas, pueda que implica un traslado importante de infraestructura de empresas y marcas importantes en el mundo. Mira, yo justamente secundo eso que estás diciendo porque me toca hablar con la gente que está en Argentina, en Uruguay, que hemos tenido en el programa, brasileños, mexicanos sobre todo, que nos hablan y nos dicen que efectivamente estamos muy bien posicionados como hemisferio para tratar de hacerle frente a esa necesidad de suplantar mano de obra china por mano de obra latina, también por la cercanía que tenemos al llevar la mercancía a los Estados Unidos. Otra de las cosas que me llama la atención y me gustaría ver lo que tú no tienes que reportar al respecto es, fíjate, hay una zona importante en Lima, para que los que no conocen Lima, donde están básicamente algunas de las oficinas financieras, por decirlo así, que tienen más renombre en esa capital, como es el barrio de San Isidro. Y en ese barrio de San Isidro, que también hay excelentes hoteles, porque de todos modos la comida es buena en cualquier lugar de Perú, no necesariamente en ese lugar de Lima, sino en los alrededores. Perú tiene la mejor comida, pero la pregunta que te quiero hacer es,
¿Sigues observando ejecutivos viajando al país, buscando que le hagan algún tipo de asignación de recursos desde los fondos de pensiones hacia sus respectivos fondos? ¿Sigues viendo esa necesidad de integrarse con el Perú a raíz de la cantidad de dinero que manejan los fondos de pensiones? ¿O más bien has visto una caída de esas visitas de esos ejecutivos internacionales hacia lo que sería esa zona de San Isidro en el Perú? Mira, a ver, yo te comento. Y justamente tuve oportunidad de conversar un par que vinieron hace 2 o 3 semanas de visita y justamente visitaban a estos clientes que son principalmente AFPs. Hay una boutique financiera que se llama LGT, que justamente administra principalmente fondos de private equity, private debt, que por ejemplo venían recurrentemente a visitar Perú. Incluso comenté con uno de sus representantes la intención de venir como que 2 veces al año por lo menos a Perú. Así también, por ejemplo, cuando tuve oportunidad de asistir a una conferencia en Los Ángeles hace poco, también me encontré con la sorpresa que había muchos gestores que visitaban justamente a las FPs locales, empresas de seguros locales, porque efectivamente saben que Perú, como presencia económica, y más aún con los desarrollos que te digo importantes que se vienen en tema de infraestructura, ven que somos en efecto un foco nuclear de la actividad económica dentro de la región. Lo que te comenté del puerto de Chancay, y es más, eso es para empezar. Va a haber un puerto nuevo en Curio que está ubicado en Arequipa, que va a implicar una inversión de $7.000 millones, que aún está por empezarse, pero también es un puerto importantísimo que espero que dentro de los próximos 7 años pueda empezar a operar. El nuevo aeropuerto también. Entonces, hay definitivamente un interés en la región y por donde está ubicado Perú. Además, también, ¿qué cosa suma todo esto? Ya se están dando esfuerzos importantes, además en Colombia, Chile y Perú, para poder hacer una integración a nivel de nuestras bolsas de valores, que va a generar un mayor flujo y un mayor dinamismo en las inversiones. Entonces, mira, y esto es lo sorprendente, a pesar del ruido que hay a nivel global, a nivel geopolítico, yo te diría, incluso con las propias complicaciones que tiene el país, porque en términos de crecimiento sí tenemos desafíos importantes aún por cubrir, el interés en inversionistas de afuera por el país no ha disminuido. Yo te diría que incluso ha aumentado. Y es más, activo infraestructura, yo te diría que en Perú tenemos representaciones del mismo, pero va a ser un activo importantísimo en los próximos años, más en el contexto geopolítico que estamos viendo. Si no recuerdan nomás cómo hace unos meses salió la noticia de que BlackRock estaba comprando al operador más importante del Canal de Panamá. Entonces sí refleja que la infraestructura como tal es un activo, creo yo, importante, más en este contexto geopolítico donde estamos viendo un reordenamiento de poderes en este mundo multipolar, y Perú creo tiene que estar posicionado así como lo está, la región como lo está, en un sentido neutral, principalmente preocuparse de comercio, dinamismo, dar facilidad a capital del exterior para que pueda venir, libre movilidad, y con eso creo que la región va a poder surcar tranquilamente los desafíos del presente. Bueno, te doy las gracias, efectivamente no lo podías haber dicho mejor, y sí, me gustaría que también no solamente hacerle propaganda al Perú para todos los que nos siguen, manejadores de dineros de otros países, no necesariamente de los Estados Unidos y de Europa, sino precisamente de la América Latina, que necesitan integrarse desde digamos, el argot multilatino, como se diría, para tratar de hacer negocios con el Perú. Como digo, y te lo he dicho en las otras oportunidades y fuera de cámara, te aplaudo por todo lo que haces por los jóvenes en Perú desde la universidad. Veo que estás ahí en el laboratorio de finanzas y pronto vamos a volver a contar con tu presencia, Paul, con más información que tenga que ver con el acontecimiento del trimestre 2 y el trimestre 3 y el trimestre 4 de este 2025 allí en nuestro queridísimo país peruano. Muchísimas gracias, Paul, y nos vemos pronto. A ti, Víctor Hugo, muchas gracias. Buen día. Bueno, como estábamos hablando entonces con Paul Ceballos, que como ustedes están observando allí, es profesor de la Universidad de Lima y efectivamente un conocedor a fondo de lo que sería la realidad desde el punto de vista de las inversiones que hay y que son necesarias en Lima desde el punto de vista de infraestructura. Nos estaba diciendo los aeropuertos, los que nos están, digamos, llamando la atención con respecto a los puertos que tienen alguna oportunidad de estar en el Pacífico y que tienen la posibilidad inclusive de tratar de triangular muchas de las cosas que quizás van a salir de China y tengan que ubicarse. Recuérdense que hay una cantidad de relación importante porque Fujimori, que fue un presidente peruano de descendencia japonesa, y
efectivamente hay mucha importancia desde el punto de vista asiático para nuestros queridísimos amigos latinos peruanos, además de que yo también hago propaganda de que están muy preparados con muchas de las designaciones y títulos importantes como el CAIA, CAIA y como el CFA. Fíjense bien, pasando entonces a lo que serían los indicadores económicos del día de hoy, 20 de mayo, martes, los resultados financieros, y lo voy a volver a repetir después del cierre, cuando son las 3:43 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, 9:43 en lo que sería mi queridísimo Madrid y 1:43 en Ciudad de México. Esos resultados que estamos esperando son los de Palo Alto Network y los de Tor, que es esa empresa, lo repito, de cybersecurity o ciberseguridad, y efectivamente todo lo que tiene que ver con esa constructora, donde nosotros vamos a estar buscando esas señales importantes sobre la demanda que hay en la seguridad digital, que también, como estábamos observando en lo que nos decía ayer Dan Ives, para hacerle propaganda nuevamente a Dan, que es uno de los mejores analistas de tecnología, hay mucha exposición de datos en la nube y los hackers, los actores malos, se están metiendo para robar. Es decir, el crecimiento es importante en cuanto invertirían esas compañías en seguridad digital, y es por esto que lo que diga Palo Alto es interesante, porque muchos están viendo oportunidades de seguir invirtiendo en el sector. También tengo que decirles, y como eso de que está todo interconectado, Japón va a publicar datos de importación y exportación. Hace un rato les hablaba del problema que tienen con los bonos, que nos puede generar un estornudo en la parte occidental por lo que sería la política monetaria peruana. Se espera que hoy en la noche este país divulgue sus cifras de comercio exterior correspondientes al mes de abril, y que esos datos básicamente nos muestren la fuerza y la demanda global y el impacto que pudiese tener la debilidad del yen en lo que serían las exportaciones japonesas. Mientras el yen se me debilita, me pongo más competitivo a nivel internacional, pero obviamente hay una capacidad de desmejora de lo que habría para sus habitantes japoneses. Hay unas conferencias estratégicas que están sucediéndose el día de hoy, como por ejemplo la de ciencias biológicas que está en Irlanda, que obviamente organiza un banco que se llama KeyBank, y es importante porque en todos estos eventos que a veces no tomamos en cuenta en la tribuna, se generan una cantidad de negocios que van en paralelo con el mercado de capitales y que tienen a muchos analistas pendientes, sobre todo esta que también tiene que ver todo lo que llama la atención con la manufactura farmacéutica. Hay conferencias de servicios financieros en Nueva York, como por ejemplo una compañía que se llama Piper Sandler, que realiza su conferencia anual hoy y mañana, y en ella participan ejecutivos del sector bancario, asegurador y fintech, que efectivamente son la crema de la crema dentro de lo que hay en Nueva York. Y hay un encuentro global de salud que RBC Capital está haciendo ahora mismo también en Nueva York, donde hay participación, en este caso, de compañías que no están en Irlanda, pero que también tienen que ver con el área de las farmacéuticas, la biotecnología y las aseguradoras médicas, además de que Truist, que es un banco importante, forma parte de lo que sería la posibilidad de celebrar su conferencia de servicios financieros en los Estados Unidos, y es bastante interesante e importante. Cuando nosotros observamos todo esto que está acá, nosotros tenemos indudablemente que ponernos a ver cuáles serían esa dinámica, esa visión que tenemos en los mercados, cuál es la visión estratégica sobre los mercados actuales, y obviamente qué es lo que algunos están subestimando y otros no. Cuando yo veo los medios de comunicación, aquí les voy a poner otra de las láminas importantes e interesantes. Cuando yo veo esto que está aquí y me llama la atención, veo a muchos que no están digamos, positivos con respecto a lo que estamos observando en el mercado de capitales. Y yo creo que es interesante que nosotros dejemos bien claro que en esa conferencia que tuvimos la semana pasada, nosotros estuvimos realmente viendo que todo el mundo estaba muy positivo. Sin embargo, durante las últimas horas, algunas de las informaciones que nosotros vamos a estar teniendo que analizar, inclusive la que vimos con Elon Musk, como nos estaba diciendo hace un rato Alma, era muy importante porque las caras están como largas y el mercado ha cambiado un poquitico la dinámica. Y recuérdense que estamos como en una especie, eso se llama en análisis técnico como un banderín, yo no sé si lo puedo poner así, es como que se va cerrando por aquí y se va cerrando por aquí, llegando a un punto de inflexión donde no sabemos hacia dónde va, pero no debería pasar del jueves 22 que el mercado se me deba mover.
Recuérdense ustedes que hay un fin de semana largo en los Estados Unidos, que es lo que se llama el Día de la Recordación, porque es como se traduce, pero realmente es el Memorial Day, es el Día de los Caídos, el día que de una u otra manera se especifica todo lo que sucede con los soldados que han muerto en las guerras. Y eso es interesante porque algunos se atrevían a decir que el paquete de reconciliación fiscal que puede activar ciertas cosas en el mercado de los bonos, que en el mercado a 10 años estamos en 4,48, pero en el de 30 años, que es la curva larga, ya pisamos el 5%, podría traer algunas desmejoras y algunos movimientos importantes. Y también quiero decirles, y por eso le hablaba de lo que pasaba en Perú, los manejadores de fondos que invierten en los mercados de renta fija, es decir, los traders de bonos que se exponen a esos que invierten allí, quizás son los más inteligentes porque pareciera que son los que manejan la mayor cantidad del flujo de dinero y hay que prestarles una cantidad de atención importante. Los inversores, en esta importante oportunidad que tenemos hoy, 20 de mayo, parecieran que seguir muy tranquilos con respecto a esas tensiones que hay en la parte comercial, en el gasto público, y las valoraciones en Wall Street, como les estoy diciendo, no dejan margen de error, ya que algunos están diciendo que están sobrevaloradas. Sin embargo, sacan el pecho, se inflan. Algunos de mis mejores amigos que están en el mercado de capitales diciéndome: tú si eres agua fiesta, no te pongas negativo, el mercado viene para un verano excelente, pero no olvidemos el viejo adagio que nos dice: vende en mayo y go away. Sell in May and go away significa vende en mayo y retírate. Y recuérdense que estadísticamente, pura estadística, el mercado pareciera que tomaría siempre una pausa desde mayo hasta finales de septiembre, principios de octubre, donde históricamente octubre, noviembre y diciembre se han convertido en meses de crecimiento. Así que es bien interesante que tomemos en cuenta esto, máxime cuando la pausa comercial podría terminar en julio y el arancel base podría ser mucho mayor del 10% en donde comenzó todo este proceso. Además de que vuelvo a repetir, se lo parece que no me canso de repetir, yo me estoy poniendo viejo, el déficit fiscal y todo lo que tiene que ver con la crisis que hay en el Congreso es importante para que sepamos qué es lo que puede pasar en el presupuesto. Por ejemplo, ahí le pido al equipo de producción que vuelva a ponerlo la cenefa del invitado que tenemos más tarde, como saben, Sidney Armani, quien efectivamente nos va a estar acompañando más tarde en esas entregas que nosotros pudimos hacer desde lo que sería el Money Show la semana pasada, y conversamos, sí, ahí lo ven en pantalla, en una de las imágenes aquí abajo mío, donde efectivamente pudimos conversar con él todo lo que estaba pasando con la inteligencia artificial, porque efectivamente hay muchas cosas que no necesariamente son especulativas, sino que están causando ahora mismo revuelos, y es importante verlo para poder formarnos, digamos, algún tipo de impresión dentro de lo que puede estar pasando. Son las 3:51 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos. Yo creo que lo interesante ahora es que echemos un vistazo a cuáles noticias podrían haber allí de última hora, antes de que venga el cierre y antes de que toquemos qué es lo que viene el día de mañana, porque mañana 21 de mayo también hay cosas importantes. Hay cosas que no están cuadrando correctamente, porque indudablemente, como yo les estoy diciendo, Trump fue al Congreso americano el día de hoy y pareciera estar perdiendo la paciencia con todo lo que tiene que ver básicamente con los State and Local Taxes, que son las abreviaciones de algo que se llama SALT, que se denomina SALT, y que efectivamente tiene a más de uno con las caras largas. No sabemos realmente qué pueda estar pasando allí, qué pueda efectivamente suceder con respecto a esa dinámica que se está discutiendo en el Congreso, pero sí les quiero repetir a ustedes que todo lo que tiene que ver con lo que haya que recortar en el presupuesto o tratar de, digamos, quitar del medio para no tener que hacer algún tipo de recortes en lo que es el Medicaid y la seguridad social, que es como se dice aquí en Estados Unidos, es sumamente interesante e importante porque tiene una repercusión en cómo se comportaría el crecimiento de la economía estadounidense, si se perderían empleos o no, y efectivamente si habría que ir a financiar el déficit, lo que genera lamentablemente tipos innecesarios de inflación. 352-952 en Madrid,
1.52 en lo que sería mi queridísima Ciudad de México, y les pongo entonces la lámina de lo que viene para mañana 21 de mayo. El enfoque va a estar en lo que sería el índice de precio del consumidor del Reino Unido a las 2 de la mañana, y eso es un dato que básicamente tiene lo que sucedió en el mes de abril. Es interesante porque nos puede decir cómo está esa economía. Recuérdense que hay muchas cosas pasando en términos de la libra y el euro y lo que tiene que ver con su formación con respecto al dólar. Todo eso pasa por cómo fue la inflación allí. Yo creo que es bien importante que le prestemos muchísima atención porque, como también ustedes comprenderán, no hay muchísima cantidad de data para el día de mañana. Vuelvo a repetírselo, los mercados están en una tensa calma, en una especie de terreno de nadie. Sin embargo, aunque hablamos de terreno de nadie, no podemos olvidar que quienes tienen el sartén por el mango, como se diría por ahí, son los que están en el terreno alcista, los que se están dando cuenta que cada vez de que el mercado cae lo vuelven a comprar. No creo que nos dé tiempo, si tenemos un paso más con alma, de que el mercado vaya a cerrar en un lugar positivo, porque efectivamente el mercado nos está diciendo que está en esa banda 0.36%, 0.47 y 0.47 Dow Jones, Standard & Poor's 500 y Nasdaq respectivamente hacia la baja. Pero efectivamente, así como nos caen las bolsas, estoy viendo las pantallas y el índice del miedo, que es como se le califica normalmente al VIX, que es el VIX, también nos está cayendo. Entonces la pregunta es, ¿dónde habría básicamente que ir con la dinámica del mercado? Me dicen por allí que vamos a tener entonces efectivamente a la entrevista de inmediato que tenemos con Sidney Armani. Adelante. De la edición del Money Show, que es una de las conferencias más importantes de finanzas en la ciudad de Miami. Nos toca el turno con el presidente de una compañía que se llama FinTech World. Su nombre, Sidney Armani, que es muy importante porque ese apellido por allí no es muy común. Le damos las gracias de tenerlo. Thank you very much. Thank you for having me. We're going to talk to him about artificial intelligence because one of the aspects that his company do a lot is about artificial intelligence. So I want to ask you, Sidney, where do you think this is going? Are you in this environment where this is going to keep going and take over the world? The world is going to get destroyed by artificial intelligence, or what do you think is going to happen then? Well, thanks for having me. First of all, I appreciate it. And we're at Money Show. This is a great place. I've been coming here, and I'm actually one of the keynote speakers. And my speaking is going to be about AI, and the fifth industrial revolution, which is AI is. My company called AI FinTech World, which is, we've been around since 2012. We're in Silicon Valley, myself in Silicon Valley. I'm a blockchain advisor at Stanford University. Mm-hmm. So we see a lot of startup coming and going. So AI has been around for a while, but now it's becoming a household name, basically. So what we see in the AI world, basically, that right now a lot of hype's going on. Is every television you open is AI this, AI that, AI this. As far as what AI going, you have to imagine, and that's what quote from people that they create the AI. Imagine the electricity show up, somebody find out the electricity, but the lamp, the car, the other things. So you're going to see a lot of appliances coming that major into AI. That's what's happening. And let me ask you another question with regard of that. Do you think that is going to be a really major destruction of works, jobs because of the AI? Do you think that people have to reinvent themselves? One of the problem that people that is our audience have in Latin America, in Spain, and all over the world, because at the end of the day, they are seeing Negocios TV from all over the world, is a kind of a fear about what is going to happen with their jobs. Yeah. So what do you think is going to happen with that? Because it's extremely important. You want productivity. If you are an entrepreneur, you want to hire less people and rely more on artificial intelligence. So what do you think are the situation that we all face as a society in terms of jobs? Yeah, and that's a very good question. Thanks for asking. No, it's what I believe, because I've been studying this for a long time. We have a journal called AI World Journal, and which is .com. You can go to it and see a lot. We wrote a lot about article about that. And we have something called AI World Society. AIWorldSociety.com. It's about in 20 countries, including in South America,
Spain. We have one chapter, and that's what we're talking about, how do we combine AI and educate people to learn about, so they don't be a fear. Like everything else, when telephone came, everybody got, scared, but now you see everybody from the older or younger, they use telephone. So this is something that they have to adopt to learn. But as far as what you're mentioning about finding the job, it will be a cooperation. There has to be a cooperation between human and AI. And that's what's going to happen, basically. So if younger people educate themselves about AI, but let's say another thing about it. Because the biggest thing about AI is healthcare. AI will find out the cure for the cancer. AI, right now, there's companies out there, and that's very important. It's going to save life. We have to look at it like that, basically. Because I just briefly, if you go to get the exam, CAT scan or whatever it is, the report that you get, before you go see the doctor, you put this report right there in ChatGPT and say, explain to me that. It will explain to you. Or drug you get, put it over there. So AI is going to help a lot of human beings, but scary things, like everything else, we have to adopt ourselves. Una de las cosas que les quiero decir con el Children en español es que él nos está explicando precisamente eso que yo llamo los miedos que nosotros tenemos con la inteligencia artificial. Una de las cosas que nos está diciendo es que efectivamente todo va a evolucionar, pero también hay algo importante que lo hemos escuchado y que efectivamente Mr. Armani es experto en esto, y eso tiene que ver efectivamente con todo lo que sucede con la salud, cómo efectivamente la inteligencia artificial nos va a ayudar desde el punto de vista de salud a saber realmente cómo podemos tener una mejor calidad de vida, porque el médico va a saber exactamente qué es lo que debemos hacer para tratar de tener una mejor longevidad. Now my question is, what do you think will be the recommendation, Mr. Armani, to the young people that are seeing us from all those countries, that they have access to ChatGPT, they have access to DeepSeek, they have access to Perplexity? What do you think they should do today to make sure they exist? That's another great question, and I'm very for it. First of all, again, I want to mention that anybody can go read AIWorldJournal.com, and we have a fund actually for younger people that and for entrepreneurs and startups. It's called AI World Fund. So any of these younger people that they have something special, and they will have something special, they can go over there and we raise money for them and also mentor them, and that's the best thing. So you ask about younger people. Right now, there was a news just recently that China started teaching younger people as like a 7th grade. They got to be adopting. So they're going to start teaching AI in 7th grade. Why are they going to do that? Because that's what they see the situation. That's what's going to happen in the future. And that's what they're building, all these data centers. That's how you see that AI going over there. But I got to mention to you, AI has two for the audience, and you can explain in Spanish. Because when you say AI, it is everything. Then we have a generative AI, Gen AI, and they have enterprise AI. Those are two different things, basically. Yeah. Okay. A generative AI, like you see the ChatGPT, you make a logo, make a picture, all these things. So a lot of these young kids, they go and it's fun. You go over there, make something, or writing, or sometimes over there. But the enterprise AI that's what's going to happen in the airline, like I mentioned to you about hospital, like about other things that's going on, like healthcare. Those are important. So for younger people, yes, play around with that. ChatGPT, make a logo, send a love letter to your girlfriend. They know that they are intelligent, but also learn about enterprise AI. That's how you're going to be in the future. Listen, we're very happy to have you, Mr. Armani. We're going to bring you back because actually I heard that you're also going to be interviewed from the New York Stock Exchange soon with our partners at FinTech TV. So thank you for coming. Thank you for having me. I appreciate that. I'm one of the fans actually for a long time. It's been a pleasure to having you. Having me here, having an interview with you guys. Gracias. Bueno, aquí tenemos entonces a alguien que realmente conoce de compañía lo que sucede con el AI, y volvemos ustedes a los estudios. Muchas gracias. Thank you. Bueno, y efectivamente escuchamos lo que nos decía allí Sidney, interesante con toda esa explicación que hay con la inteligencia artificial. Sin embargo, también soy muy sincero con todos ustedes. Esto nos pone los pelitos así de punta, porque hay mucha gente que dice que corremos un peligro con la inteligencia artificial porque las máquinas pueden llegar a controlarlos. De hecho, voy a decirles cómo cerró el mercado y después les voy a decir algo que escuché
que me llama muchísimo la atención. Fíjense ustedes, los mercados cerraron, como habíamos pronosticado, pues no es que teníamos una bola de cristal, pero cerraron ligeramente a la baja, ligeramente, porque con esa cantidad de noticias que hay, esto básicamente es un estornudo. El Dow Jones me cierra 114 puntos a la baja, 0.27%, el Standard & Poor's 500 me cierra 0.39% a la baja, eso tampoco es nada, 23 puntos a la baja. El Nasdaq me cierra 72,75 a la baja. El Russell, del cual nunca hablamos, me cierra 0.07 y la volatilidad, en vez de irse verde, porque cuando el mercado cae, la volatilidad sube, la volatilidad también me recoge, es decir, todo el mundo está básicamente con los ojos claros y sin vista, como se diría por allí, porque efectivamente no hay ninguna noticia dentro de lo que pudiese existir, básicamente algo de qué agarrarse. Otra de las cosas que me llama la atención, y se lo voy a decir a todos ustedes, es el hecho de que hay una cosa que se llama Neuralink, que pareciera que son unos chips que nos van a insertar. Eso yo no sé si es verdad, pero eso cambia un poco la realidad. Así que le pido al equipo de producción ahorita que nos ponga donde vamos de Tron y pronto volvemos con esa más información. Adelante, por favor.